Un atento saludo para todos en este congreso. Mi nombre es Raquel Gualdrón, vengo de Bogotá, Colombia, de la Fundación Universitaria Los Libertadores y voy a compartir con ustedes esta contribución que es evaluar la comunicación visual sobre el COVID-19. La comunicación visual en estos últimos meses se ha centrado en quizás muchísimas partes del mundo en dos aspectos gruesos. Uno es el comportamiento humano que tiene que ver con prevención y, y- y cambio de hábitos para reducir las posibilidades de contagio del virus del COVID-19. Y otro tiene que ver con productos y servicios que tengan que orientado a mantener la economía a flote. El primero ha sido sobre todo auspiciado por gobiernos y comunidades, aunque también la empresa privada pues, ha participado activamente y es en este en el que nos centramos para este estudio. Estos mensajes de comunicación para la prevención de riesgos, para la prevención del contagio, tienen un carácter transformador y tienen impactos reales, inclusive medibles. Es el caso de este producto que estamos viendo, que es una valla, un elemento de comunicación de un tamaño de 12 metros por 5, que se ubica al lado de las vías urbanas o intermunicipales. Este es real, está ubicado en una región de Colombia y es auspiciado por una entidad territorial. Mensaje bastante contundente, bastante particular, que ha creado controversia en redes sociales, por eso ha sido elegido como uno de los ejemplos para este estudio. ¿Para qué evaluar esto? Desde el diseño, que es mi disciplina, se han considerado tres aspectos fundamentales. El más importante es la responsabilidad con los usuarios, con las audiencias, con los públicos. Y es que cómo elegimos no solamente el contenido, sino el tono de comunicación y la manera como va a llegar a ellos, pues cualquier imprecisión o cualquier imprudencia puede llegar a tener resultados y efectos no deseados e inclusive opuestos a los que se esperaban. Otro aspecto muy importante es la responsabilidad con nuestro propio campo, en la medida en que si se evaluara en las diferentes etapas del proceso de diseño, sobre todo en la ideación y en la de prototipado, seguramente se podrían minimizar los errores más comunes. Y es que a lo mejor en temas de marketing estamos soportados por estudios de mercadeo y demás, pero en los temas que tienen que ver con el cambio de hábitos, que suelen ser instalados profundamente en las personas, a veces actuamos de manera muy intuitiva y puede ser que esto genere errores en la comunicación y pues un gasto innecesario de recursos que podrían evitarse si se hicieran estas evaluaciones a tiempo. Y pues un tercer aspecto importante que es el aporte de la investigación, en este caso, que principalmente articula saberes de diferentes disciplinas y es lo que cualifica nuestros campos de estudio. Hay un objetivo con el cual creamos este tipo de mensajes, sobre todo estos dirigidos al cambio de comportamiento, que es al que nos estamos refiriendo. Estos objetivos normalmente tienen que ver con informar, sensibilizar, persuadir para provocar cambios en hábitos que ya están instalados. Esto es algo sumamente complejo porque no depende únicamente de la convicción personal de la persona, de la manera como tradicionalmente se comporta, sino tiene que ver de esto en relación con una red de referencia, sus personas cercanas, su entorno social y cómo todo esto se articula y hace que se decida o no retomar o adquirir ciertos hábitos, como por ejemplo, desde el mismo hecho de creer si existe o no existe el virus, si es tan grave como es, o el otro extremo que ya pues es no sé, un miedo bastante marcado. Estos contenidos, precisamente por lo sensibles, deben ser muy significativos para las personas y es cuando más atención se debe prestar a ellos y a la manera como se les presentan. De tal manera
que el propósito de este proyecto fue crear una heurística de evaluación, que es una rúbrica desarrollada con el propósito de confrontar estos objetivos que se ha propuesto el mensaje con unos criterios y unos indicadores medibles y tomados desde contribuciones relevantes de las ciencias que estudian el comportamiento humano y cómo se han eh, filtrado estos criterios de manera que se puedan abordar diferentes aspectos que tocan y que inciden en el comportamiento humano. Estas ciencias van desde la ingeniería, la psicología, la neurociencia, la retórica, la psicología positiva, el diseño positivo, la tecnología persuasiva, en fin, son varias las que su objeto de estudio es el comportamiento y es de allí de donde nos nutrimos para crear esta heurística. Hay un marco teórico que aportó para el diseño de la heurística que se ha propuesto para medir estos artefactos de comunicación sobre el COVID. Ese marco teórico se basa en cinco apuestas, cinco campos de estudio que son las heurísticas de usabilidad, la retórica, la economía del comportamiento, las normas sociales y el diseño positivo, diseño emocional basado en la psicología positiva. Cada uno de ellos desde diferentes orillas, algunas más cercanas, otras no, se cruzan para estudiar el comportamiento humano y desde allí se han generado unos criterios y unos indicadores a saber. Tenemos 4 criterios: atractivo, relevante, comprensible y persuasivo. Estos serían los 4 con los que mediríamos un artefacto de comunicación visual o audiovisual. El atractivo, que tiene que ver con la experiencia estética; el relevante, que es la experiencia de significado frente a su entorno social y frente a su percepción personal; el comprensible, que tiene que ver con el procesamiento cognitivo en tanto a la cantidad de información que se da, por ejemplo, en el caso de instructivos, en el caso de comportamientos muy puntuales frente a los entornos, frente a objetos, etcétera. Y el persuasivo, que es aquel que intenta influir de manera más directa para ese cambio de comportamiento a partir de la experiencia emocional. Esa heurística que se creó para medir estos artefactos, cada uno de los criterios tiene una serie de indicadores que permiten la valoración en cuatro escalas. La 0 es no, pasa por algo, medianamente y totalmente. 4 para que no haya oportunidad de irse por un elemento medio, sino que se tome postura frente a alguno. Estos indicadores, aquí pues está de muestra el criterio de persuasivo, pero pues para todos se desarrollaron indicadores. En este caso, por ejemplo, tiene que ver con la experiencia de las emociones que genere el mensaje, la percepción que tiene la persona frente a sí misma y frente a su utilidad o su valor en su entorno social, inclusive cómo se ve en el futuro, cómo se exploran emociones un poco más fuertes como el temor o el miedo, también cómo percibes de acuerdo a quién le está dando el mensaje, la credibilidad que tiene en el mensajero en este caso, la frecuencia de exposición, todo ello filtrado en estos indicadores, de manera que la persona pueda valorar en estas 4 escalas. Para hacer la muestra de esta heurística, para testearla, se tuvieron en cuenta 4 piezas de comunicación, 2 que son video, este es un video, todas son auspiciadas por entidades públicas en Colombia, esta que es La Valla y esta que es una campaña en redes sociales que impulsa esta estrategia DAR, Detecto, Aíslo, Reporto. La idea de la heurística es que se pueda aplicar antes de publicarla. Sin embargo, en este caso se hizo la muestra con artefactos ya publicados
y se eligió una población de estudiantes universitarios, por un lado, y por otro lado una población más adulta aleatoriamente. Em, para aprovechar pues las distintas piezas, para aprovechar la muestra, la primera pregunta fue que todos tuvieran el contacto con las cuatro y de allí se pudiera, ellos eligieran una. Y la que tuvo mayor elección fue precisamente la valla que estábamos apreciando al principio por su mensaje directo. En segundo lugar, el video, que es un video ilustrado, pues es para adultos, pero es decir, es para todos, pero tiene un lenguaje muy cercano por el tipo de ilustración. De cada, pues sobre la que hayan elegido, las personas respondieron a todos los indicadores de los cuatro criterios y elegimos como una de las muestras, nuevamente en el criterio de persuasivo, estas respuestas que efectivamente coinciden con lo que sucedió una vez publicadas las vallas en una región de Colombia, cómo estuvieron un poco divididas las opiniones frente a ella y las reacciones, pero en todo caso, aunque genere como reacciones adversas, se puede apreciar que frente a las preguntas que se hacían y es qué tanto influye para cambiar su comportamiento, sí se inclina más por el valor 3 y 4. Así que bueno, independientemente de cuál fue el resultado en este caso, tenerlas antes de su publicación daría pistas a las entidades para saber cuál sería la reacción y si en todo caso lo harían o si tomarían algún tipo de cambio en el mensaje o en el tono de comunicación. Esto nos lleva a pensar en varios aspectos. Uno, eh, mm, el valor de evaluar permanentemente. Muchas veces por la urgencia, que yo creo que es común a muchas de los trabajos que hacemos en este campo de la comunicación y el diseño, a veces impide, a veces simplemente no hay el tiempo para evaluar y es muy necesario por cuanto aporta ese rigor metodológico que, como hemos visto, evitaría errores, evitaría efectos no deseados, inclusive gastos innecesariamente. Estas rúbricas, es decir, este es un ejemplo, es una muestra, pero la idea es que a partir de estos antecedentes teóricos se pudieran construir rúbricas de acuerdo a una situación retórica específica que permitieran basarse en estas construcciones lo que han profundizado estos saberes de otras ciencias del comportamiento y no de manera tan intuitiva como a veces sucede. Por último, hacer evaluación sobre este tipo de mensajes es una postura política también, es una responsabilidad que tenemos como no solamente desde nuestros campos profesionales, sino también con nuestras sociedades y con la misma disciplina. Esta es mi información de contacto, pues está disponible también en la página del Congreso y muchas gracias a todos por su atención.